¿Qué te sale? Datos erróneos. ¿Me muestras, por favor, quién está hablando? ¿Quién Me sale está? Excel de la semana pasada. Cédula. Sí. Vale, es tu número de cédula. Ok, vale, sí, pues, entonces estás, bueno, ok, ahí es tu número de cédula, no es que escribas cédula. ¿Vale? Listo. Gracias. Vale. ¿Alguien más tiene algún inconveniente con la plataforma? Ok. Así las cosas, nos faltan todavía unos compañeros por entregar. Deberían faltar 12 por entregar, ¿vale? Esta tarea se cierra hoy a las 12 de la noche. Ahorita ya le colocamos fecha límite. ¿Alguien ha tenido algún inconveniente con el ejercicio simple de carga de datos? ¿Alguno? Ninguno ha tenido problemas con este ejercicio, ¿cierto? Era muy sencillo, ¿no? Era el inicio de nuestro Power BI. Listo. Entonces, vamos abriendo nuestro Power BI. Vamos a abrir este ejercicio que guardamos. No me acuerdo cómo lo guardamos. ¿O que le colocamos ejercicio 1? ¿Cómo fue que le pusimos? Miremos a ver cómo le pusimos. Nuestro Power BI. Sí, ejercicio 1 PBX. ¿Listo? Este es nuestro ejercicio 1 de cargue en Power BI. Listo. Vale. Vamos a ver una pequeña introducción y ya continuamos con nuestro ejercicio 1. Algo que les quiero contar adicional con respecto a Power BI e inteligencia de negocios. Hay un tema que se trabaja en casi todas, en la mayoría de las herramientas de inteligencia de negocios, que es los bloques de creación. Y en Power BI pues no es la sección. En Power BI tenemos bloques de creación para el manejo del Power BI. Sí, esto ya lo vimos la semana pasada, en la sesión pasada, en donde vimos los diferentes tipos de análisis que podemos hacer o que existen y cómo se involucra Power BI en cada uno de esos tipos de análisis. Eso ya lo vimos la sesión pasada. Cuando hablamos de los bloques de creación de Power BI, es muy importante obtener o siempre manejar este flujo de trabajo. Muchas veces nos pasamos o nos saltamos uno de los pasos del flujo y cuando nos vamos a dar cuenta, pues estamos en un proceso muy adelantado y quizás nos toca devolvernos casi desde cero. Entonces, los bloques de creación de Power BI en realidad hablan es de eso, del flujo de trabajo que tiene Power BI, ¿sí? Y en Power BI está creado por bloques de creación básicos, ¿sí? Entonces, los bloques de creación, o en realidad el flujo es obtener datos, crear visualizaciones, crear partners y crear aplicaciones y compartirlas con otros usuarios. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder analizar, supervisar y tomar decisiones. Es muy importante que no nos saltemos ningún paso porque quizás el paso que más uno se salta es lo de incorporar y analizar los datos en Power BI.
Cuando nos saltamos esta parte de crear visualizaciones, bueno, de esta parte de incorporar los datos y analizarlos, muchas veces empezamos a crear informes y visualizaciones y resulta que los datos vienen con mucha basura. Entonces los informes y las visualizaciones no van a quedar de la mejor manera. Entonces ténganlo muy en cuenta. Recopilar los datos, incorporar los datos a Power BI, crear informes de visualización, anclar las visualizaciones y compartir los informes y paneles a los usuarios. ¿Listo? Hay diferentes tipos de visualizaciones, pues esto en realidad las visualizaciones también se llaman objetos visuales. Entonces son gráficos que muestran los datos de informes y conjuntos de datos. En realidad yo en estas visualizaciones o en estos conjuntos, en estos objetos visuales, lo que hago es mostrar esos datos que estoy cargando. Entonces un objeto visual puede ser un mapa, un diagrama de barras, ¿sí? Puede ser una torta, puede ser un gráfico de anillos, ¿sí? Estas visualizaciones pueden ser muy simples como una tarjeta o a veces hay unas visualizaciones mucho más complejas. ¿Sí? Algunas de las visualizaciones que podemos encontrar en Power BI, que de hecho las vamos a ver, son estas, ¿sí? Cascadas, cinta de opciones, esto es un gráfico de rectángulos, circulares, embudos, tarjetas, gráficos de dispersión, medidores, todos estos tipos de gráficos o objetos visuales los encontramos en Power BI. Y entonces aquí viene una parte súper importante, que es un conjunto de datos, o ustedes lo van a encontrar como datasets. Los datasets, pues en realidad es una colección de datos que Power BI utiliza para crear sus visualizaciones. Esos datasets con los que trabajamos las visualizaciones pueden venir de diferentes fuentes de datos. Podemos traer datasets de archivos de Excel, podemos traer datos desde archivos planos, podemos traer datos desde bases de datos directamente desde la página web, ¿sí? La idea es que podamos filtrar esos datos antes de importarlos, porque pues digamos que es una opción muy recomendada, es decir, yo puedo traerme datos de bases de datos, pero quizás bases de datos que tienen más de 1 millón de registros, 2 millones de registros, quizás no va a ser tan chévere y la máquina se nos va a colgar, los informes van a estar muy lentos. Si me traigo todos esos registros, entonces filtrar esos datos, esos registros de orígenes, es una muy buena opción para poder montar nuestros datasets, ¿vale? Esta es la manera en que Power BI maneja la información. Aparecían o hemos manejado en el transcurso del manejo de los Excel, de las tablas de Excel, de las tablas de las bases de datos en Access, hemos manejado datos de manera plana, tablas planas. En Power BI, en las herramientas de inteligencia de negocios, los datos se manejan en bases de datos multidimensionales. ¿Sí? ¿Y por qué se habla de multidimensionales? Esto está dado es por la forma en que se guardan y se procesa la información. ¿Sí? Igual que en las bases de datos relacionales, la información se almacena en tablas. Sin embargo, la diferencia radica en la forma en que estas tablas las muestra y las utiliza el programa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo las estuviera viendo en vivo y en directo, yo la vería como cubos de información. Entonces ya me encuentro con datos o con tablas, dos tipos de tablas. Una tabla de dimensiones, perdón, en donde almacenamos datos como nombre del producto, la marca, ¿sí? O fechas, y una tabla de hechos o tablas de hechos que almacenan medidas, claves, que sirven o que se hacen relación a la tabla de dimensiones, ¿sí? Entonces, esta es la forma en que maneja la información los programas de inteligencia de negocio, bases de datos multidimensionales. Otra parte importante de estos bloques de información, el manejo de información, son los informes. Todo lo que yo monto sobre mi lienzo en Power BI o sobre mis páginas se convierten en informes. Entonces, la idea de estos informes en realidad es darle la mejor forma y la mejor utilización de los datos y la mejor utilización de los objetos visuales para que los informes, simplemente con verlos, podamos sacar conclusiones y análisis a partir de los datos que estamos trabajando. Entonces la idea de eso es cualquier proyecto que ustedes hacen,
se convierte en un informe. ¿Sí? Entonces, esto que estamos viendo acá es un reporte de calidad de un sitio web. ¿Sí? Entonces, la idea es que podamos llegar a algo como esto, un informe de este tipo. Entonces, en esos informes tenemos la combinación de gráficos, textos, objetos visuales interactivos, los organizamos en páginas. ¿Vale? Entonces, ya no es lo mismo ver una tabla a venir y mirar, a ver la información en formato de objeto visual. Los paneles. Entonces, hablamos de paneles en Power BI, ¿sí? Cuando miramos una sola de las pantallas que contiene nuestro informe, nuestro proyecto. ¿Sí? Entonces, en un panel recopilamos las métricas más importantes en una pantalla. Entonces, ese contenido de ese panel proviene de uno o varios informes y uno o varios conjuntos de datos. ¿Vale? Listo. Y ahora llegamos a nuestro ejercicio simple de visualizaciones. ¿Tienen alguna duda hasta este punto? Vale. Lo que vamos a hacer hoy es explicar cómo llegamos a este ejercicio simple de visualizaciones. Este ejercicio simple de visualizaciones es este que está ya en nuestro módulo 2. ¿Sí? En nuestro módulo 2, esta tarea que aparece acá. Ejercicio primeros pasos de visualizaciones. ¿Listo? Y aquí vuelvo y hago un paréntesis. Por eso es que es importante que no nos vayamos colgando en los trabajos, porque aquí en adelante vamos a seguir empezando a cargar tareas. ¿Sí? Quizás los que no han cargado el ejercicio primero, aquí ya se empiezan a colgar. Esta tarea también se abre hoy. ¿Vale? Para que lo tengamos en cuenta. Ejercicio primeros pasos de visualizaciones. Este ejercicio es un poquitico más robusto, ¿sí? Aquí, ¿qué es lo que vamos a entregar? Un pantallazo de las visualizaciones. Gráfico de barras por mes, tabla de acumuladas, tarjeta de total, filtro por mes, en formato de imagen o PDF. ¿Listo? Entonces, eso lo vamos a obtener desde acá. ¿Listo? ¿De dónde? ¿Cuál es nuestra fuente de datos? El archivo de pruebas PCR. El archivo de pruebas PCR que descargamos la sesión pasada. ¿Alguno no tiene ese archivo de PCR? ¿Alguno no va en este paso del ejercicio 1? Vale, ¿te quedaste con la mano levantada o nos estás preguntando algo? Se quedó con la mano levantada, creo. Ya. Sí, sí, sí. Vale. Listo. Listo, entonces, vuelvo y les pregunto, ¿alguno va en este paso? Listo. Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo en nuestro ejercicio simple de visualizaciones? ¿Sí? Si volvemos acá a nuestra plataforma. Entonces, en este ejercicio 1 nos están diciendo, dice, por favor, entregar únicamente un panel de las visualizaciones. Gráfico de barras por mes, ya lo tenemos, ¿cierto? Tabla de acumuladas. Ok, entonces tabla de acumuladas. Perfecto. Entonces, aquí lo que nos están pidiendo es que manejemos varios objetos visuales. Listo, ya tenemos nuestra tabla de acumuladas por mes, ¿cierto? Aquí ya sabemos y pasamos por cada uno de estos objetos, por cada una de estas barras, pues vemos cuál es el acumulado por mes, ¿cierto? Pero si quisiera, aparte de estar viéndolo en formato de barras, ¿sí? Ok, esto que ustedes ven, estos objetos visuales, ya no sé si ya lo empezamos a notar. Ellos se pueden, yo hago clic sostenido sobre ellos y los puedo transportar sobre cualquier parte de mi lienzo, sin salirme de la línea punteada roja. Clic sostenido y los muevo, ¿listo? También aparecen varias opciones como filtro, o sea, podría filtrar los datos, no lo vamos a ver ahorita, es para que lo vayan viendo. Podría filtrar los datos
podría filtrar los datos de mi objeto visual por alguno de los datos que estoy mostrando en él. Esta opción de modo enfoque, esto que ven acá, si yo hago clic en modo enfoque, entonces él me enfoca mi objeto visual. ¿Listo? Entonces es simplemente visual, no es que el informe vaya a salir así. Es simplemente visual. Cuando estoy trabajando sobre mi lienzo, podría mirar la información de mi objeto visual en un modo más grande. ¿Listo? Para volver a mi informe, hago clic aquí y vuelvo a mi informe normal. Y aquí aparecen varias opciones que me permiten exportar datos. Ya vamos a ver por qué exportar datos está acá. Mostrar como tabla, es decir, yo podría mostrar esto. ¿Sí? Entonces aparece mi informe acá, en mi objeto visual, y aquí me lo muestra como una tabla. ¿Listo? ¿Qué otra opción aparece acá? Podría quitar el objeto visual, destacar alguna opción de mi objeto visual, ordenarlos. Entonces muchas veces ordenar eje, este ordenar eje lo podría ordenar, en este caso está por acumuladas. Si lo ordeno por mes, entonces me va a ordenar es diciembre, noviembre, octubre. Aquí me lo está ordenando es por mes, por la acumulada por mes. ¿Listo? De mayor a menor. Si lo mostramos ascendente, no lo voy a mostrar como está ahorita. ¿Listo? No hay mucha variación porque digamos que el archivo está como que si lo ordeno por las acumuladas me lo muestra igual, ¿no? Porque la mayor cantidad de pruebas se hicieron en diciembre y la menor se hizo en marzo. Por eso es que no cambia tanto. Listo, esas son algunas opciones. Ahorita no vamos a mirar formato ni nada, simplemente es para mirar las opciones del objeto visual que están trabajando sobre el lienzo. ¿Listo? Entonces nos dice, ven, muéstranos como una tabla acumuladas, las acumuladas por mes. Nos pide el ejercicio. Entonces aparece un objeto visual nuevo aquí en la parte del panel de visualizaciones. ¿Sí? Aquí aparece nuestro objeto visual tabla. Este es tabla y este es diferente, esto es matriz. Ahorita vamos a trabajar la tabla. ¿Vale? Entonces, ya saben, hago clic sobre el lienzo y hago clic sobre la tabla. Entonces, inserto en mi tabla. ¿Listo? Entonces, lo que les estaba comentando en la sesión pasada, la tabla o los objetos visuales, todos los objetos visuales tienen diferentes datos para ser analizados. En este caso, si yo me paro sobre el objeto visual columnas apiladas, entonces aparecen datos como el eje X, el eje Y, la leyenda. Pero si me paro sobre la tabla, ya no aparecen esos datos. Solamente me va a pedir datos como las columnas. ¿Sí? Entonces, él me está diciendo, o el ejercicio me pide que le muestre las acumuladas por mes. ¿Cierto? Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo llevar la fecha aquí a las columnas. ¿Cierto? Y me llevo el total de acumuladas, o las acumuladas también acá. ¿Listo? ¿Cómo lo ven? Si quiero ver solamente el mes, entonces quito acá el año, quito el trimestre, quito el día. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, así es como funciona la tabla. Es una tabla normal como las que trabajamos en Excel. Profe, qué pena. Es que Sí, cuéntame. me extraña un momento que no alcancé a ver cómo sacaste esa tabla. La tabla es un objeto visual que está acá en el panel de visualizaciones, es este que está acá. ¿Sí? Hace uno clic sobre la tabla. Y lo otro que nos pide son los datos. Lo que pasa es que los únicos datos que nos piden son columnas. O sea, la información que él nos va a mostrar solamente la maneja en columnas. Entonces, cualquier cosa que quieran mostrar en la tabla va a estar acomodada en columnas, que fue lo que hicimos acá. Nos trajimos la fecha, no tenemos más campos de todas maneras, y nos trajimos las acumuladas. ¿Sí? Lo otro que yo hice fue que quité el año, quité el trimestre, quité el día.
¿Listo? Otra cosa que podría yo hacer, y pues no hay muchas cosas que puedo hacer yo acá, de hecho, en estas tablas, es cambiar el formato. Sin embargo, aquí, por ejemplo, si ustedes ven, estas tablas, como están acomodadas en formato de columnas, entonces yo puedo ordenarlas también en formato de columnas. Con hacer un clic sobre el título de la columna, él organiza de manera ascendente o descendente mi información. ¿Listo? El mes. ¿Listo? Es para que lo tengamos en cuenta. Algo más que yo podría hacer con estas columnas, o con esta tabla, perdón, es cambiar el formato. Digamos que este formato no me está, es muy difícil leerlo porque son muchos, el dato es muy largo, ¿cierto? Es muy grande. Pues aquí son 148.608, pero aquí sería importante de pronto tener los separadores de miles. Entonces, lo que yo podría hacer es venir aquí donde dice dar formato a su objeto visual, donde está el pincel, ¿sí? Y aquí donde dice valores, y aquí donde vamos a comer, aquí donde se está Charla, aquí donde está la Aurora, Anaí, no ven esto, no sé si va a comer bien, dice que coma los niños es lo más difícil del mundo. ¿Quieres comer todo? Queremos ver cómo van a comer. Espera un momento, miremos aquí una cosa general. No, era en la matriz. Bueno, no lo vamos a cambiar acá. Lo que yo voy a hacer es que voy a venir a marcar el campo de acumuladas. ¿Sí? Marco el campo de acumuladas y me vengo aquí a formato. Perdón, herramientas de columnas, perdón. Herramientas de columnas. Y voy a escoger esta comita que está acá. Nos permite mostrar los valores de esta columna usando la coma como separadores de miles. Entonces hago clic sobre la coma y ahora sí me muestra los números separados por miles. Se ve diferente, ¿cierto? Entonces, vuelvo y lo repito. Marco el campo, se me habilitan las herramientas de columna y aquí aparece la parte del formato. Como ya decíamos que era un número entero, ya está marcado como un número entero, lo dejamos como número entero, pero le decimos que nos muestre el separador de miles. ¿Listo? Con la coma. Y entonces ya esto es otra forma de ver el dato. ¿Vale? ¿Claro está ahí? ¿Les funcionó? Ahora, en esta parte, si ya empezamos a analizar mejor nuestras características y herramientas de Power BI, ¿qué vemos? Aparecen los datos, ¿cierto? Los datos son los datos que cargo dentro de mi sujeto visual y aparece esta opción que es el formato al objeto visual. Eso lo van a encontrar en todos los objetos visuales. Entonces, si yo marco mi objeto visual y me paro en el formato, aquí también puedo darle valores o puedo cambiar la forma de mi objeto visual. En realidad eso es lo que pasa acá. Digamos acá aparecen dos menús, objeto visual y acá general, ¿cierto? Yo a este objeto visual, por ejemplo, le podría poner un título, es decir, podría colocar aquí un título a la tabla y colocarle acumuladas. ¿La ven? O simplemente deshabilitarlo. Sí, para las tablas por lo general uno no le coloca títulos. No vamos a hacer tanto énfasis en el formato porque lo vamos a ir viendo en los ejercicios que vamos a hacer. Pero, por ejemplo, cambiar el tamaño de la letra o la forma en que nos muestra la letra. Aquí en valores, ¿sí? Yo le podría decir que la letra me la muestre en negrilla, que la marque en negrilla. ¿Sí la vemos? O que aquí la muestre un poquito más pequeña o que la muestre más grande. ¿Sí lo vemos? O simplemente cambiar el tipo de letra. ¿Sí? Entonces aquí en valores, estos son valores de la tabla.
Si yo vengo acá al objeto visual y vemos, está marcado aquí el formato del objeto visual, aquí ya no hay valores de la tabla, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que tener muy en cuenta, ¿sí? Cada uno de los objetos visuales tiene unas propiedades diferentes. Y asimismo yo le doy formato a esas propiedades. ¿Listo? Por ejemplo, alguien me decía, no, que sería chévere que me mostrara aquí los números de los totales, de las acumuladas. Entonces, mira, acá están las etiquetas de datos. Si las habilito, me aparecen las etiquetas de datos. ¿Qué es lo que pasa con las etiquetas? Al habilitarlas, yo puedo darle formato también. Entonces, por ejemplo, esas etiquetas le podría bajar un poco el tamaño de la letra. ¿Sí? La posición de la etiqueta le podría decir que fuera en el extremo interior, ¿cierto? Y que el formato fuera el vertical. Cosas como esas son las que podemos ir dando, ir revisando. Entonces, aquí en realidad el mensaje es que se den cuenta que cada objeto visual tiene unas propiedades y cada una de esas propiedades la puedo modificar. ¿Listo? Modificar la propiedad quizás no nos haga mella en lo que estamos haciendo con respecto a nuestros datos, para que también lo tengan en cuenta. ¿Listo? ¿Dudas? Cuidado con tus dientes, ¿eh? Sí, nos acaban de mandar una foto de que ya nació y vamos aquí a comprar. Profe, Señora. qué pena, ¿tú me podrías explicar de nuevo lo último que hiciste? Es que me perdí, o sea, ya le di clic a al gráfico, ¿sí? Y me Sí. voy a dar formato a su objeto visual, ¿sí? Entonces quiero Sí. ponerle lo mismo que tú le pusiste a la barra, pero pues Las acá. etiquetas. Sí, pero entonces no lo encuentro. ¿Me paro en el eje X o en el eje Y? No, de hecho está debajo, está por fuera de los ejes. Ah, ok, entonces En me objeto bajo. visual, Sí, marcas objeto visual. sí, señor. Y ahí debajo está, mira, etiquetas de datos. La tienes que Ah, marcar. ok. Ah, ¿Listo? y le pongo marcar. Y ahí ya puedes cambiar lo que quieras. Aquí en opciones entonces está posición. Solo puede colocar uno en el centro. ¿Sí? Se puede dejar uno en el extremo interior. La posición la dejé vertical. Ah, Son cosas que pueden ir haciendo, ¿no? Son cosas que listo. pueden ir haciendo. Gracias. Vale. Por ejemplo, Profe, si la, si eran la- los valores para la Señora, tabla, para la tabla los puntos eran valores. para que te salieran los puntos, ¿sí? Los separadores de miles. Sí, señor. Listo. No, en realidad lo que hicimos fue que marcamos el campo de la tabla, ¿sí? Acá en el panel de campos, marcas el campo acumuladas, ¿sí? Y a ese es el que le das el formato. Marcas acumuladas que queda así en gris y si te das cuenta se habilita herramientas de columnas. Y aquí está la parte de formato. Oprimes la opción de la coma, destacar y ya el bloque separador de miles. Ah, ok, listo, sí, gracias. ¿Listo? Sí, ahí el tema en realidad es eso, que vayamos entendiendo que cada objeto visual tiene unas propiedades diferentes. No las vamos a mirar ahorita todas, ¿listo? Es simplemente el ejercicio que quiero que hagan ahorita es que vayan analizando, por ejemplo, que acá tengo unas propiedades, como objeto visual tengo unas propiedades que puedo cambiar, ¿cierto? Y esta tabla tiene otras propiedades que puedo cambiar, ¿sí las ven? Entonces, es básicamente eso lo que necesitamos ver ahorita. En el transcurso de los ejercicios vamos a ir viendo más propiedades que les vamos cambiando y ustedes le van a encontrar uso, ¿vale? ¿Dudas? ¿Alguien más tiene dudas hasta acá? ¿Les está funcionando hasta acá? Listo. Entonces, ¿qué pasó? Ya colocamos nuestro acumulado por mes, que fue lo que nos pidieron en el ejercicio, ¿vale? Ahora, si yo quisiera ver el total de pruebas que se han eh, impartido, que se han tomado, las quisiera ver en una tarjeta, que es lo que nos pide el ejercicio. Entonces, hay otro objeto visual que se llama tarjeta, ¿listo? Que ya es capaz de totalizar los datos que yo lleve hacia esa tarjeta. La apuntamos acá, en el panel de visualización. Esto que dice 1, 2, 3, eso es una tarjeta. ¿Listo?
hacemos clic sobre la tarjeta y la ponemos en nuestro lienzo. ¿Listo? Ahora miremos qué pasa con nuestra tarjeta. Si vemos los campos que tiene la tarjeta, ya de hecho es solamente un campo, ni siquiera son columnas, me pide un campo. Es decir, aquí me muestra los datos de un solo campo. Pues en este caso, ¿cuál va a ser? No va a ser la fecha, ¿cierto? Quizás lo que yo necesite totalizar y que quiera mostrar en esta tarjeta es un dato de tipo numérico. Entonces me voy a llevar el campo acumuladas y lo voy a poner acá. ¿Listo? Bueno, empezamos. Entonces, ¿qué es lo que hace él? En esta tarjeta me está mostrando el total, ¿sí? El total acumulado de todas las pruebas que se hicieron entre marzo y diciembre. ¿Cuál es el tema acá? Pues que lo está redondeando, 646 millones, y pues en realidad son 646.243.000. Sería importante de pronto tener ese dato completo, ¿cierto? Yo acá a esta tarjeta me puedo traer datos numéricos. Bueno, en general son datos numéricos los que me traigo acá porque él los totaliza. De hecho, yo aquí podría decirle, aquí me está mostrando por lo menos, cuando yo la coloco en el campo campos, en este campo, él se la lleva automáticamente, la está sumando, pero yo también podría llevarme el promedio, ¿sí? Este promedio entonces sería el promedio de dosis aplicadas mensualmente, ¿sí lo ven? O me podría llevar el valor mínimo, ¿sí? 636 fue lo mínimo que se hicieron de pruebas, ¿sí? O el máximo, ¿vale? Entonces, ese tipo de datos son los que puedo manejar aquí. Aquí yo quiero manejar es el acumulado, ¿listo? Y quiero que ustedes vean que cuando me voy al formato de objeto visual, también cambian totalmente las propiedades de este objeto visual, ¿listo? Entonces, aquí ya aparecen datos como el valor del globo, ¿cierto? Y aquí es donde vengo a decirle yo, aquí donde dice mostrar unidades, está en automático. No, le voy a decir que no me muestre ninguna unidad, de tal manera que me muestre el dato completo. ¿Sí lo ven? Mostrar unidades, ninguno. O si le digo que me lo muestre en formato de miles, entonces 646 mil. Si le digo que me lo muestre en formato de millones, era el que estaba ahorita marcado, 646 millones. ¿Sí? En formatos de 1.000 millones, pues sería 1.000 millón, porque pues no alcanza a ser, y sin embargo lo está redondeando mucho, ¿no? Entonces, eso es lo que se cambia acá en valor del globo, en objeto visual, valor del globo, mostrar unidades. Aquí eso es lo que cambiamos, la forma en que nos muestran las unidades. ¿Listo? Yo podía cambiarle también el tamaño de la letra acá en valor del globo. ¿Sí? ¿Sí lo vemos? Ese es el tamaño de la fuente, ¿sí? Está en DIN, listo, la voy a dejar, bueno, dejamos la negrilla, ¿vale? La etiqueta de categoría es esta letra que está acá, entonces le podríamos bajar un poquito el tamaño de la letra. ¿Sí lo vemos? O lo podría agrandar, o simplemente quitar la etiqueta de la categoría. ¿Sí? Podría ser que esta tarjeta visualmente se viera mejor, digamos, acá en efectos, podría decirle que tenga un color de fondo. ¿Sí? Podemos utilizar un color de fondo, ¿cierto? Le activamos un borde, entonces ya cambia un poco nuestra tarjeta, ¿cierto? ¿Qué es lo importante también de ir mirando cuando estamos trabajando nuestros objetos visuales? Los objetos visuales en Power BI deben ser totalmente interactivos. Cuando hablamos de interactivos es que si yo oprimo, por ejemplo, quiero ver qué pasa con noviembre, hago clic sobre la barra de noviembre, todos nuestros objetos visuales de mi hoja, ¿sí? Todos los objetos visuales de mi hoja deben mostrar en torno a ese objeto o a ese filtro que acabo de hacer. En realidad esto lo que acabo de hacer aquí es un filtro. Entonces aquí estoy resaltando noviembre, entonces mi tabla me muestra solo noviembre y mi tarjeta me muestra solo noviembre. Si oprimo septiembre, entonces aquí me debe mostrar septiembre y aquí me debe mostrar solamente septiembre. ¿Sí es claro hasta ahí? Entonces a eso se refiere
A eso se refiere cuando habla de que los informes deben ser interactivos. ¿Sí lo vemos? Y ese es el chiste en realidad de Power BI. Y me imagino que por eso es que no es como tan fácil o no trae la opción de imprimir un informe. Porque pues en realidad si yo quiero volverlo interactivo, pues si imprimo esto ya no puedo ver la interacción entre cada uno de mis objetos visuales. ¿Está claro? Para quitar el filtro que acabo de hacer, hago otra vez clic sobre la columna. O sea, tenía marcado aquí diciembre y ya no quiero que me muestre aquí solo diciembre, entonces hago clic sobre diciembre. ¿Listo? Y ya me quita el filtro. Bueno, en realidad el filtro no es el resaltado. ¿Vale? Entonces ya llevamos 3 objetos visuales. ¿Alguien me puede decir cómo se llaman esos objetos visuales? Andrés Castillo. Andrés está por ahí. No. Como que se conectó y se fue. Sergio Londoño. Acá estoy. Hola, gracias, Sergio. ¿Cuál es el nombre de estos objetos visuales? Este que estoy marcando acá de primero. ¿Gráfico de barras? Sí, exacto. Esa es una barra, columnas apiladas o barras apiladas. Muy bien. ¿Este otro qué es? No recuerdo el nombre de eso. Este es una tabla. ¿Y este último qué es? ¿Como un resumen? Una tarjeta. ¿Listo? Tarjeta, ok. ¿Vale? Entonces es también para que vayamos mirando. Gracias, Sergio. ¿Cuáles son los nombres de nuestros objetos visuales? Porque además tenemos varios, ¿no? Entonces, es importante que ustedes los tengan en el radar para determinar también cuál es el objeto visual que mejor se acomoda a lo que ustedes quieren mostrar. ¿Listo? Hablábamos en la sesión pasada que quizás esto que estamos mostrando aquí no se vea tan bien si utilizo un gráfico de anillos, ¿cierto? O de pronto si utilizo un mapa. Es para que lo tengan en cuenta. ¿Dudas hasta acá? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ok. Lo último que nos piden en nuestro ejercicio, tenemos una tabla acumulada, una tarjeta de total. Y lo otro que nos dicen es que utilicemos o que filtremos por los meses. ¿Listo? Permítanme un momentico. Lo otro que nos dicen es que utilicemos filtros. Entonces, en Power BI hay muchas formas de utilizar filtros. De hecho, si se dan cuenta, aquí aparece un panel de filtros. ¿Sí? Yo podría traer filtros acá y aquí podríamos agregar y decirle que nos filtre, por ejemplo, por fecha. ¿Sí? Sin embargo, sí, decirle que nos filtre por los datos que encontró en ese campo. ¿Sí? Esa es una forma. O también podemos utilizar un objeto visual que nos permite filtrar, que es muy utilizado en Power BI, que es el segmentador. El segmentador es este que está acá, que está al lado de la tabla. ¿Sí? Aquí dice segmentación de datos. Entonces hago clic sobre mi lienzo y me llevo mi segmentador de datos. ¿Vale? Y este segmentador de datos funciona de tal manera que yo pueda filtrar los datos de mi informe. Es decir, si yo, por ejemplo, me traigo a mi segmentador, lo mismo, si solamente aparece un campo, entonces me voy a llevar la fecha
¿sí? Si me llevo el dato de la fecha completo, sin revisar la jerarquía, él me lo muestra así, como si fuera por lo que son muchas fechas, ¿no? Entonces él va mostrándolo así. Pero si yo quiero filtrar, como dice el ejercicio por mes, entonces despliego, escojo la opción de jerarquía de fechas y dejo solamente el mes. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, aquí me está mostrando los datos del mes de ese campo fecha. O simplemente me hubiera podido traer a mi segmentador aquí en la jerarquía, despliego la jerarquía y me traigo el mes. ¿Sí lo vemos? La ventaja del segmentador es que me permite filtrar directamente en la página, directamente en la hoja. ¿Listo? Y puede ser más interactivo que el filtro. El filtro termina siendo muy estático. Entonces, por ejemplo, si yo quiero filtrar por mayo, entonces hago clic sobre el campo de mayo y ahora sí, no solamente me resalta, sino solamente me muestra la información de mayo. Si hago clic sobre junio, entonces me muestra solamente la opción de junio. Si vemos acá, aparece un borrador cuando tengo marcado el objeto visual. Ese borrador es para poder quitar la opción del filtro. ¿Sí? También puedo marcar más de un dato. Si lo tengo activo, puedo marcar más de un dato. Marco una de los campos donde quiero filtrar, oprimo la tecla control y sosteniéndola, sin soltarla, puedo marcar más de un dato. Y así mismo lo desmarco. Listo. Ya si no lo necesito, borro el filtro. Entonces, esto es el segmentador. Y el segmentador es muy importante. El segmentador se vuelve muy importante, sobre todo cuando tengo varias páginas. Entonces, tengámoslo muy en cuenta para cuando estemos más adelante, estemos creando más páginas. Entonces, ahí se vuelve muy, muy, muy importante. Ustedes pueden segmentar, en este caso, por datos como el mes. Pero de pronto en los ejercicios que vamos a ver más adelante, vamos a ver que tenemos grupos de información. O sea, información que contiene más información dentro de ella. Entonces, este grupo de información que se llama mes, lo podría filtrar por ahí. Lo mismo que pasa con los otros objetos visuales. Si yo lo marco y me vengo al pincel a dar formatos objeto visual, ¿sí? Aparecen una serie de configuraciones que yo le puedo realizar. En este caso, por ejemplo, está el encabezado está activado. Yo lo podría desactivar, porque pues leyéndolo, pues yo sé que ese es el campo mes. ¿Sí? Lo podría desactivar. Los valores, podría hacer que esta letra fuera un poco más pequeña y que fuera del mismo formato de la otra, que es DIN. Entonces aquí en valores le puedo cambiar eso, de tal manera que mi encabezado mi segmentador empieza a tomar forma, ¿cierto? Le podría activar el borde, entonces que borde superior, ¿sí? O borde inferior, izquierda, derecha, es como si estuviera haciendo una cuadrícula, ¿no? Es para que lo tengan en cuenta. Puedo cambiarle el color, puedo cambiarle el ancho de la línea, puedo cambiarle el fondo. Dejémoslo, por ejemplo, con el mismo gris que pusimos allí. ¿Sí? Pero este es el fondo de los valores, no del segmentador como tal. ¿Vale? Esta opción es muy interesante. Tengámosla ahí, vamos a ver cómo funciona. Este segmentador lo pueden mostrar de esta forma, o si aquí en configuración de la segmentación, aquí en opciones, le digo horizontal, él lo muestra, él me permite colocarlos en formato de botón. ¿Sí lo vemos? Si la coloco en formato horizontal, si le damos en vertical, nos lo deja como lo teníamos ahorita. Más adelante le vamos a ver funciona eso.
Fíjense que quisiéramos colocar los meses en la parte superior y tenerlos todos. ¿Sí? Esta opción es muy importante aquí en la configuración de la segmentación. En selección, ¿sí lo vemos? Selección única. Cuando siguen, no sé si lo notaron, cuando cambio a selección única, el icono de selección cambia de un cuadrado o el icono de check cambia de un cuadrado a un círculo. En este momento ya no puedo utilizar el control, sino que solamente me deja marcar un dato. El inconveniente que tiene tener esa selección única es que siempre va a estar marcando, siempre tenemos que tener marcado un campo. ¿Vale? Entonces, en este caso sí lo vamos a dejar desmarcada. ¿Listo? Está activa la selección múltiple con control. ¿Sí? Y desde acá también podría yo decirle a este segmentador que me muestre la opción de seleccionar todo. Como los filtros de Excel. ¿Sí lo ven? Entonces podría aquí decirle seleccióneme todo y él lo selecciona todo. ¿Listo? Hay muchos más formatos que podemos ver. Más adelante los vamos a ver con los ejercicios. ¿Claro hasta acá? ¿Alguno tiene alguna duda? ¿No? Perfecto. Entonces vamos guardando nuestro ejercicio 1. Listo, vamos guardando nuestro ejercicio 1. ¿Qué más no hemos analizado nada más? Porque ya habíamos analizado en la sesión pasada nuestra vista de datos, ¿cierto? Aquí en esta tabla aparece pues el campo acumuladas y el campo fecha. ¿Sí? En nuestra vista modelo pues no aparece nada más, sino aparece una sola tabla, entonces para tener en cuenta. Cuando tengamos más de una tabla, entonces le vamos a sacar el jugo a nuestra vista modelo y a nuestra vista datos. ¿Listo? Guardamos nuestro ejercicio 1. Entonces, ¿qué es lo que dice la tarea? ¿O qué es lo que dice el ejercicio de la tarea? El ejercicio de la tarea lo que nos está diciendo, entonces es, en este apartado realiza la entrega de la actividad de sesión titulada ejercicio primeros pasos de visualizaciones. Por favor, entregar únicamente un pantallazo de las visualizaciones. O sea, esas que acabamos de hacer. ¿Lo suben en formato de imagen o lo suben como PDF? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Simplemente pues tomen un pantallazo de esto. Como ustedes mejor lo hagan. Yo lo hago con la herramienta de recortes. Si ustedes quieren hacer un print screen, hagan un print screen. ¿Listo? Después de que tengan ese print screen. Señora. Tengo una duda, es que al hacer el último paso me quedó filtrado y no sé cómo quitar ese filtro. ¿En dónde lo tienes? Espera, ya te muestro. Acá, digamos, solo selecciono uno, pero los demás, ¿cómo les quito el...? Ah, en este borrador, ¿cierto? Sí, señora, Ah, ahí en el borrador. ya, correcto, listo. Perfecto. Era esa. Listo. No, es importante, y gracias a Rey por mostrarnos, es importante que si tiene alguna duda nos muestre, porque a veces a partir de esas dudas también resolvemos las dudas de los demás. A veces los demás no queremos hablar o mostrar el problema que nos está sacando, entonces es muy importante. Listo, entonces hacen un print screen de esto, o utilizan la herramienta de recorte, lo pegan en un Word y lo guardan en un PDF, o simplemente con el print screen lo suben aquí a esta tarea. ¿Listo? ¿Dudas con la carga de este ejercicio acá? No, profe. Ok. Entonces esperemos que nos vaya mejor subiendo esto. ¿Listo? Perfecto. Ese fue nuestro ejercicio de visualizaciones, lo básico. Con eso también le vamos perdiendo, yo sé, el miedo a utilizar la herramienta. ¿Vale? De aquí en adelante lo que vamos a empezar a hacer son proyectos. ¿Listo? Vamos a manejar 4 proyectos. Ojalá el tiempo nos dé para poder ver todos esos proyectos y ver algo
algo, esos proyectos en general tienen muchas herramientas, se ven muchos datos de Power BI, entonces por eso son importantes que los tengan. La idea es que con esos proyectos ustedes puedan hacer uso de esas herramientas que estamos viendo y implementarlas en su trabajo o en sus proyectos personales. ¿Listo? Vamos a guardar, vamos a cerrar ya nuestro ejercicio número 1. ¿Vale? Listo, vamos a ir a nuestro módulo número 2 en nuestra plataforma y ahí nos vamos a encontrar con una carpeta que se llama Proyecto 1. ¿Se acuerdan que les pedí que para este curso tuvieran en su equipo o en los equipos donde van a trabajar unas carpetas o una carpeta que haga solamente alusión al curso para ir guardando ahí directamente nuestros proyectos y tener a la mano los archivos de datos con los que vamos a trabajar? Entonces yo les coloqué ahí en la plataforma una carpeta que se llama Proyecto 1. Dentro de Proyecto 1 hay un archivito, solamente hay un archivo, se llama Venta Videojuegos. Listo, entonces vamos a descargar esta carpeta a nuestro equipo. Me avisan por favor cuando ya la hayan descargado. Te escuché, perdón. Miren, estas son como, eso es buenísimo, son como bollitos así, no sé cómo que no está bien verdes. Y esto le sabe a coca, y sabe como una bolita de coca. Opino que Aurora, porque le tocó el ¿Cómo te parece que la televisión acá no crees que te pasaron mucho? ¿Alguien no encontró la carpeta? Yo, ¿en dónde es que está? Módulo 2. Encima de la opción que dice taller. Se llama Proyecto 1. 3, 2, 1. Listo. Chao, chao. ¿Listo? ¿Alguien más no encontró la carpeta? Perfecto. Te atrapé. Entonces, lo primero que vamos a ver, ¿qué es el proyecto 1? ¿O cuál es la idea del proyecto 1? Entonces, miremos acá nuestra presentación. Entonces, la idea de nuestro proyecto 1, el objetivo es desarrollar un reporte interactivo, ¿sí?, que nos permita analizar las ventas de millones de copias de videojuegos a nivel global. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a analizar por categorías de año, región, plataforma, género y editorial. Se dirán, ¿pero de dónde? Ya les muestro de dónde. Trabajaremos sobre el archivo venta de videojuegos XLS como origen de datos. Entonces eso quiere decir que nuestro origen de datos es un archivo de Excel. ¿Listo? ¿Cuál archivo de Excel? Ese que ustedes acaban de descargar. El archivo que ustedes acaban de descargar es este. ¿Sí? Este es el archivo que ustedes acaban de descargar. ¿Alguno no tiene este archivo? Ok, entonces vamos abriendo. Permítanme un momentico. Permítanme un momento. Ya bueno. Vamos abriendo el archivo de Excel, por favor, que todos tengamos abierto este archivo.
Listo. Ya todos tenemos abierto nuestro archivo de Excel. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Esto en realidad esto es un informe de ventas, ¿sí? De videojuegos. Esto que vamos a hacer acá no lo vamos a hacer la mayoría del tiempo en Power BI. Digamos, ahorita lo vamos a analizar en Excel, pues también porque lo que ustedes más manejan es Excel, ¿sí? Pero la idea es que esto lo analicemos allá en Power BI. No es obligatorio, o sea, no es obligatorio que se maneje todo en Power BI, ¿sí? ¿Por qué? Porque difícilmente en Power BI puedo hacer cosas que me permitía hacer Excel, que me permite hacer Excel, ¿sí? Que llegan a la minucia de los datos. Esa minucia de los datos en Power BI no la puedo hacer. Es decir, venir y cambiar, por ejemplo, el BI Sport, colocarle BI Sport por más, no. Así dentro de una celda, eso no lo puedo hacer en Power BI. Entonces, digamos que habrán cosas que sí me permite trabajarlas directamente en Excel y dependiendo también del tamaño de los archivos, ¿no? En este caso el archivo tiene 16.327 registros. Entonces quizás analizarlos en Excel todavía se pueda, pero cuando el archivo tiene más filas, tiene 100.000, 200.000, 300.000, quizás ya no va a ser tan fácil analizarlo en Excel, sino que directamente tenga que analizarlo en Power BI. En este caso particular sí lo vamos a analizar en Excel. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Es un archivo, como lo estamos analizando, es un archivo que tiene 16.327 registros, tiene varias columnas, varios campos, ¿sí? Estos campos que ustedes ven acá, nombre, plataforma, año, género, editorial. ¿Esto qué tipo de campo es? Ese tipo de campo es un tipo de campo de tipo de dimensión, ¿sí? Entonces aquí estoy viendo unas dimensiones, como el nombre, la plataforma, el año, y estoy viendo unos tipos de datos FAT o de hechos que son las ventas. ¿Las vemos? Las ventas, aquí me imagino que están tratando de explicarnos que son las ventas de Norteamérica, las ventas de Europa, las ventas de Japón, las ventas de otros continentes, otros países. Y aquí es como el total, ¿cierto? 82,74. Si yo sumo esto, claro, da 82,74. Entonces aquí se está llevando el total. ¿Listo? ¿Qué otra cosa tengo aquí? La dimensión es nada más, en este caso la editorial, la dimensión editorial, entonces es la marca, como la marca con la que está registrado cada videojuego. Pronto los que les gustan las consolas, está Nintendo, está Take-Two Interactive, ¿sí? Sony Computer, Activision, ¿sí? Esas son marcas de videojuegos. El género, entonces, es un videojuego de deportes, de carreras, de rol, de rompecabezas, ¿sí? El año, o sea, este es el año de reporte, y esta es la plataforma. La plataforma es, ¿se acuerdan? Wii, NES, SNES, DS, por aquí hay creo que una 2600. Y aquí el nombre del videojuego, ¿vale? Entonces, esto es el reporte que nos están entregando. Nosotros nos dicen, analícelo, listo, y muéstrenos la información. Y muéstrenos la información de tal manera que podamos ver o analizar las categorías, la región, la plataforma, el género y la editorial. Entonces, por eso era que aparecían estas categorías. ¿Listo? Vale. Ya tengo mi archivo de Excel. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, me voy a ir a Power BI. Ah, yo lo cerré. Vamos a abrir Power BI otra vez. ¿Te hace frío, Tinto? Sí. Sí. Está haciendo mucho frío. Listo. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer de acuerdo a mis bloques de Power BI? Obtener datos, ¿cierto? Y en este caso, esa obtención de datos, pues es importar un datos de Excel o traerme un libro de Excel o obtener datos, un libro de Excel. Por cualquiera de estas tres partes lo puedo hacer. Es como yo sé que es un libro de Excel, hago clic en libro de Excel, listo, y voy a buscar
mi archivo de venta de videojuegos. ¿Listo? Venta de videojuegos y hago clic en abrir. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo primero que él me muestra? Lo mismo que vimos cuando cargamos nuestro archivo de PCRs. Me trae un archivo de Excel, lo marca como una carpeta y me trae una hoja. Esta hoja que está acá la miro. Entonces puedo ver una vista preliminar de la hoja. ¿Sí? Lo mismo que estábamos viendo ya en Excel. Ok. Estoy viendo que vienen más o menos organizados los datos. Listo. Los datos de la lista previa se han truncado debido a límites de tamaño. O sea, yo aquí no puedo ver sino como hasta 200 filas, menos 100 filas en esta vista previa. No quiere decir nada más. Solamente aquí una vista previa. ¿Listo? Entonces ya veo como una vista previa. Marco mi hoja. ¿Listo? Y hago clic en cargar. ¿Listo? Marco mi hoja, o sea, marco que aparezca chuleado o marcado este cuadrito y hago clic en cargar. Al momento de al marcarla, si sé que se activa cargar y transformar datos, ya vamos a mirar cómo es el tema de transformar datos. Vamos a hacer directamente, vamos a decirle cargar. ¿Listo? Aquí está cargando nuestro archivo de venta de videojuegos. Listo. Esperemos a que cargue, pues como son más registros, aquí debería demorarse un poquito más. Y aquí está acomodando más tablas, ¿no? Perdón, aquí está acomodando más campos en la tabla. Perfecto, ya nos cargó nuestra tabla de venta de videojuegos. ¿Listo? ¿Qué es lo que acaba de hacer él? ¿Qué es lo que acaba de hacer él? Entonces, él convierte nuestro archivo de Excel en formato de Power BI, pero igual sigue manejando una tabla con unos campos. ¿Listo? Él automáticamente está colocándole un formato a nuestros campos. ¿Sí? Él los analiza y llega y los revisa cada dato que venga en esas columnas o en esos campos y le coloca un formato. ¿Sí? Entonces en este caso año lo subió como número, editorial como texto, género texto, nombre texto, plataforma está en texto y estos datos de aquí están en formato numérico. ¿Listo? ¿Cómo sé que está en formato numérico? Porque le puso un símbolo de sumatoria aquí a la izquierda, ¿sí lo ven? Entonces, ¿qué hago de una vez? ¿Voy a llevarme de una vez un gráfico y empiezo a visualizar? ¿O qué más debería hacer? ¿Qué creen ustedes? Preguntémosle a alguien antes de que se nos duerman. Luisa, ¿qué debería hacer? Ya cargué, ya obtuve mis datos. Ahora, ¿qué debería hacer? ¿De una vez entro y visualizo? O sea, voy colocando mis objetos visuales acá en el lienzo. Yo pienso que sí, señor, para poder empezar a visualizar la información. ¿Tú piensas que sí? Ok. ¿Quién piensa que no? ¿O quién piensa diferente a Luisa? Bueno, todos pensamos diferente a Luisa. Pero ¿quién piensa que no? ¿Cuál debería ser el siguiente paso? ¿De una vez visualizamos o tenemos que hacer de pronto otro paso? Y eso que son poquitos. Yolanda, ¿tú qué crees? Hola, profe. Pues yo Hola. creo que escoger como un gráfico, pues según lo que yo quiera. Ok. Bueno, ya van dos contra mí. Pero no, definitivamente no. Ninguna de las dos. No vamos a visualizar de una vez. Recuerden lo que hablábamos de los bloques. ¿Sí? Recopilamos los datos, incorporamos los datos de Power BI, los datos a Power BI para su análisis. Vamos a analizar los primeros. Ya los incorporamos, vamos a empezar a analizar cómo están esos datos para ver si los tengo que transformar. ¿Se acuerdan que yo les decía, quizás si yo empiezo aquí a dibujar
Entonces voy a poner un gráfico, ¿cierto? Y voy a traerme una tabla después y empiezo a traerle datos, empiezo a montar los datos antes de analizar la información que me están entregando y cuando empiezo a montarlos me doy cuenta que no, que vienen con campos vacíos, vienen con textos, estos formatos están mal, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer antes de empezar a visualizar es analizar y si es el caso transformar los datos que me están entregando, de tal manera que yo pueda tener la mejor calidad de datos para poder ahí sí visualizarlos. ¿Listo? Entonces es importante que lo tengamos en el radar. De pronto cuando son datos muy pequeños y ya yo veo que están bien, pues simplemente empiezo a graficar, pero en este caso no, son muchos datos, son 16.000 datos, yo debería empezar a revisarlos. Y lo primero que voy a analizar es la forma en que me está mostrando los datos, la tabla que me entregaron. Si yo me doy cuenta aquí, lo que me entregaron fue de pronto una tabla dinámica, ¿cierto? En donde me están mostrando en formato de columna las ventas de los videojuegos, ¿sí? Pero así como los está mostrando, va a ser muy complicado que nosotros podamos categorizar y que podamos obtener resultados de estos datos. En realidad los datos deberían estar en formato de fila, siempre en formato de fila, no en formato de columna, ¿vale? Los formatos, sobre todo los datos que hablan de las dimensiones. En este caso, ¿cuál sería la dimensión? La dimensión, yo podría colocar aquí una dimensión que fuera, por ejemplo, continente, ¿sí? Y una columna FAT o una tabla FAT que me hable del total de las ventas, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es eso, empezar a transformar mi tabla para poder mostrar los datos. Ya lo vamos a ver en vivo y en directo para que lo tengamos más claro. Vemos acá nuestra tabla, nos está mostrando 16.326 filas, ¿cierto? Voy a ir al modelo, en el modelo tampoco me muestra mayor cosa porque solo tengo una tabla. ¿Listo? Me vuelvo otra vez aquí a mi vista de informes, ¿vale? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a ir a preparar mis datos para poderlos mirar acá. Eso es en realidad el paso que hay que hacer, analizar y preparar los datos. Para preparar los datos tenemos muchas formas, como vimos ahorita, podría ser en Excel, venir aquí a Excel y trabajarlos, o entrar a una herramienta que tiene Power BI, y de hecho Excel la tiene también, que se llama Power Query. Power Query es un programa que está entre mi origen de datos, o sea, está ubicado entre mi origen de datos y mis visualizaciones. Eso suena muy raro, ¿cierto? ¿Por dónde entramos al Power Query? ¿O por dónde entramos a mirar y preparar esos datos? Aquí donde está este botón, transformar datos, en la parte superior. Hacemos clic ahí en transformar datos. ¿Listo? Entonces, ahora en dónde estamos, si ustedes se dan cuenta, les tuvo que haber aparecido una nueva pantalla. Es como un nuevo programa, de hecho, que se llama Power Query. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nos está permitiendo o qué nos va a permitir Power Query? Power Query me va a permitir es preparar los datos, transformar esos datos. Y entonces aquí es donde empieza uno a analizar las diferentes herramientas para transformación. Como les digo, este Power Query está ubicado o sea, está después de obtener los datos y antes de visualizarlos. Es decir, cualquier cambio que yo haga acá en el Power Query que le haga a mi origen de datos, ¿sí? Me lo va a ver afectado o me va a afectar no el origen de datos, sino me va a afectar en la visualización. Es decir, si yo elimino aquí una columna, él no me va a eliminar la columna en el archivo de Excel. Él me lo va a eliminar acá, es decir, cuando yo traiga mi origen de datos, él la va a eliminar y me la va a mostrar ya limpia cuando esté ya visualizando o cuando esté utilizando los objetos visuales. ¿Listo? Varias consideraciones aquí en el Power Query. En el Power Query primero que todo, podría yo analizar la calidad de la columna, la calidad de la información de la columna. Es esto que ustedes ven aquí en la parte superior. De hecho, ustedes no lo deben estar viendo, ¿cierto?
¿Cómo activo esta opción de la calidad de las columnas? O sea, ustedes en este momento deben estar viendo, lo deben tener así, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Y de hecho aparecen varias opciones, ¿sí? Varias opciones. Entonces me voy a ir aquí al menú Vista y le voy a decir que me muestre la calidad de las columnas. Cuando él me muestra la calidad de las columnas, me muestra que también viene el dato por el valor en la columna. Es decir, si ven acá, al marcar calidad de columnas, entonces me dice que el 100% de los datos son válidos. No hay ningún dato con error y no hay vacíos. Eso es lo que me está mostrando aquí. Es decir, que la calidad de los datos que me entregaron es buena. ¿Listo? Hay varias opciones que también que él también podría mostrar, que puede ser el perfil de la columna. Cuando tengo activada el perfil de la columna, aparece esta opción. ¿Sí? ¿Qué hay en esta columna? Entonces, este recuento quiere decir que hay 1000 juegos, ¿sí? Distintos. ¿Listo? Únicos, distintos 826, perdón, 689. Aquí pues digamos no es mucha la información que me puede mostrar porque pues los datos son muy particulares, pero quizás miremos aquí en año. Entonces aquí sí ya me muestra. Entonces hay el 70% de las filas son de 2007, el 68% son de 2008. Entonces este tipo de datos me permiten analizar así, abuelo, como dicen por ahí, abuelo de pájaro, que tiene a grandes rasgos, que tiene la columna, ¿sí? Entonces esto también nos sirve ahí, ¿sí? Por ejemplo, la distribución de las columnas. Entonces, esta misma información que aparece acá, en la parte de abajo, si marco la distribución de columnas, la puedo mostrar acá, en la parte de arriba de las columnas, ¿sí la ven? Entonces ya depende de lo que ustedes quieran mirar. A mí en realidad me parece más importante mirar la calidad de las columnas. De pronto el perfil de la columna, pero entonces es que me consume espacio. ¿Listo? Ya depende de lo que ustedes quieran y cómo lo quieran mirar. Esto no le afecta, esto no les afecta. En realidad que podamos determinar aquí la calidad, sí, es importante, pero acuérdense, esta parte es visual. Aquí no estoy cambiando todavía absolutamente nada. ¿Sí está claro? ¿Alguno no va en esta parte? Ok, muy pilos hoy. ¿Listo? Entonces, ¿qué vemos acá? Tenemos nuestro archivo. ¿Qué es lo que pasa con Power BI? Power BI en realidad lo que hace es que aplica una serie de pasos para transformar, ¿sí? O para preparar los datos de tal manera que lleguen de la mejor calidad posible antes de montarlos en los objetos visuales, ¿sí? Esos pasos aplicados, ¿alguien ha trabajado con macros de Excel? Farid, ¿ha trabajado con macros de Excel? No. Hasta luego. ¿No? Ok, vale. Pero sí han escuchado el término de macros, ¿cierto? Que todos queríamos aprender macros, porque con las macros, la idea de las macros en Excel era automatizar tareas, ¿cierto? ¿Cómo automatizamos esas tareas? ¿O cómo automatizamos en realidad esas tareas? A través de programación. En Excel era un lenguaje de programación que se llamaba Visual Basic, ¿sí? O Visual para Excel, ¿cierto? Que utilizaba una serie de sentencias de programación y me permitía automatizar tareas. En realidad yo en Power Query lo que voy a hacer es eso, automatizarlas. ¿Automatizar qué? Los cambios que le voy a hacer al archivo de origen. ¿Vale? Eso lo hago a través de qué? También de un lenguaje de programación que se llama lenguaje M, que es esto que ustedes ven acá. ¿Sí? Todo esto que ustedes ven acá es lenguaje M. ¿Listo? No vamos a hacer, para poder aprender M, hay un curso completico de lenguaje M, ¿sí? Lo único que quiero es que determinemos o entendamos qué es lo que estamos haciendo, ¿vale? Pero entonces, eso que estamos haciendo entonces son diferentes pasos o diferentes tareas automatizadas realizadas a través de un lenguaje de programación que es M. El lenguaje M, que es el lenguaje que utiliza el Power Query. ¿Listo?
Entonces, como ustedes ven acá, nosotros abrimos nuestro Power Query y lo primero que aparece entonces son pasos aplicados. Aquí a su derecha. Los pasos aplicados. Esos pasos aplicados son las tareas que empieza a hacer nuestro Power Query. La primera tarea o primer paso que hizo fue un origen. Entonces, él dice, tráigase un workbook Excel, ¿sí? Contents file, es la ruta. Dígame cuál es la ruta. Listo. Y cárguela dentro de una tabla. Él la está acomodando en una tabla. El tipo de datos es una tabla. El nombre está filtrado, no está filtrado. Si está filtrado, bueno, esto lo está haciendo él dentro del paso aplicado origen. No le vamos a parar bolas ahí. Hay un siguiente paso que hace él que es navegación, ¿cierto? Entonces él cogió el archivo, ¿sí? Cuando le dijimos cargar, todo esto lo está haciendo cuando nosotros le decimos obtener datos. Ahora, coge ese archivo y él empieza a acomodarlo. ¿Sí ven que ahorita todavía no tiene título en las columnas? Simplemente lo cargó. ¡Tarán! Cárguelo, móntelo allá, móntelo en qué. ¿Cuántas columnas vio? Vio 10 columnas, listo, móntelo allá. Eso fue el segundo paso que él hizo. Después él analizó la primera fila y dijo, no, venga, esto parece encabezados, y promueve la primera fila como encabezado. ¿Sí lo vemos? Él lo está haciendo todo cuando le decimos obtener datos. ¿Vale? Y el último paso que él hace solito es cambiar el tipo de dato o cambiar el formato. ¿Sí lo vemos? Pero él lo está haciendo solo. Él hizo solo automáticamente, él determinando y revisando el archivo. Entonces, él hace ese tipo de cosas. Entonces, como vemos, cada tarea, cada paso es una sentencia, es una línea de programación. ¿Listo? Ahora viene la que nosotros vamos a hacer, o lo que nosotros vamos a hacer con nuestro archivo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que yo voy a hacer acá? ¿Qué es lo primero que yo voy a hacer? Este ejercicio es muy particular, cada ejercicio que vemos es muy particular. Lo que ustedes se deben llevar de cada ejercicio es dónde están cada una de las herramientas para aplicarlos a sus proyectos personales o a los proyectos de la empresa. ¿Listo? Es para que lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer primero que todo acá? Yo veo y reviso que hay unas columnas, son las ventas, y hay una columna aquí al final que parece que totalizará esto. Bueno, de hecho totaliza esto. Esta columna a mí no me sirve. Yo voy a través de otras herramientas, voy a contar el total de estas otras columnas. Entonces, lo primero que voy a hacer es quitar esta columna. ¿Vale? Entonces voy a marcar la columna, hago clic sobre el título, esta columna que se llama Ventas Global, y tengo varias opciones. Aquí en inicio, quitar columna, o clic derecho sobre el título, y le digo quitar, que de hecho es la opción que voy a utilizar. Y quito esta columna. ¿Listo? Si vemos acá, entonces aparece un nuevo paso aplicado que es columnas quitadas. ¿Sí lo vemos? Aquí a nuestra derecha, columnas quitadas. Ese es el nuevo paso. Quiere decir que cuando yo abra nuevamente mi archivo y voy a buscar mi origen de datos, ¿sí? Él está buscando ¿cuál origen de datos? ¿Qué archivo está buscando él? Sí, muy bien. Ventas videojuegos, ¿cierto? Él va y mira venta videojuegos, lo carga, sí hace todo lo que hizo aquí, pero después de que lo cargue, le va a quitar una columna. Siempre, 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 siempre. ¿Listo? ¿Qué otro cambio puedo hacer? Yo estoy analizando acá y como les decía, los datos en Power BI, él no los entiende así en formato de columna, o para poder hacer las operaciones, estos datos deben estar en una sola columna. ¿Sí? Entonces, perdón, yo aquí lo que estoy analizando es que me entregaron fue como una tabla dinámica, ¿cierto? Me entregaron una tabla dinámica que me está mostrando los datos de las ventas en formato de columnas separadas. Entonces yo lo que quiero hacer acá es que me muestre una sola columna con el valor de la dimensión que debería ser aquí como continente, ¿cierto? Y en otra columna el valor de las ventas. ¿Listo? Ojo con esto. Tenemos 16.236 filas. Vamos a ver qué pasa después de que hagamos el ejercicio. Como lo que me entregaron fue una tabla dinámica, yo lo que voy a hacer es que voy a anular la dinamización. ¿Sí? Anular la dinamización es que yo voy a coger estas columnas
Permítanme un momento. Qué pena, retomemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a devolver la dinamización. O sea, nos entregan una tabla dinámica, vamos a devolver esa dinamización. ¿Listo? ¿Qué es lo que debo hacer? Voy a marcar las columnas a las que le voy a anular la dinamización. ¿Cómo las marco? Ya vimos cómo se marca una columna, ¿cierto? Ahora, yo quiero marcar varias, tengo varias opciones. Oprimo Shift o la de mayúsculas en mi teclado y voy haciendo clic sobre las columnas, ¿cierto? Esa puede ser una opción. O marco ventas, o marco esta columna, oprimo Shift y la última si están seguidas y él me marca todas las columnas hasta allá. O si necesito marcar columnas intercaladas, o sea que no estén seguidas, oprimo Control. ¿Sí? O hacer ejercicio. Como ustedes quieran. Entonces oprimo Shift y la última columna. ¿Cómo? Estoy llorando en la cama. Es rápido. ¿Listo? Marco las 4 columnas. ¿Listo? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a menú transformar. Y aquí aparece una opción que dice anular dinamización de columnas. De pronto no les aparezca completo el título, de pronto solamente aparece el icono. ¿Sí? O también puedo hacer clic derecho sobre estas columnas que marqué y le digo aquí en la parte de abajo anulación de dinamización de columnas. Lo voy a hacer, si quieren, miren lo que pasa y ya ustedes lo hacen después. Anulación de dinamización de columnas. ¿Listo? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos acá? Pasamos todas esas columnas, ¿sí? Esas 4 columnas que estaban allá, las convertimos en una sola columna. ¿Sí? La convertimos en una sola columna, que en este caso le colocó un título que se llama atributo. Y me llevó otra columna, ¿cierto? Me colocó otra columna que lleva el valor. Entonces, en este momento sí me está mostrando la información en formato de filas, no en formato de columnas. ¿Claro hasta ahí? Ahora, esta columna, yo vengo acá, no le voy a dejar como atributo, sino le voy a decir que sea región. ¿Listo? Y esta columna de valor, en realidad, ¿qué es? Estas son las ventas, ¿no? Las ventas por región. En cada uno de los juegos la plataforma de los juegos que estamos trabajando. ¿Sí? ¿Cómo cambié el título de la columna? Hago doble clic y se habilita la opción de edición y ahí ya escribo lo que quiera. Doble clic, se habilita la opción de edición y ahí ya escribo lo que quiera. ¿Cómo lo ven? Entonces, esto que hicimos acá fue devolver la dinamización que en algún momento alguien le hizo cuando creó la tabla dinámica que nos pasaron. ¿Sí está claro hasta ahí? Pero las descripciones de los productos no corresponden a lo que estaba en la primera columna, ¿verdad? Las descripciones de los productos. No te entiendo, Farid. O sea, aquí en la primera fila dice ventas NA, pero en la primera columna dice Winsport. Sí. Entonces, ¿no tendría que tener la misma descripción?
Sí, de hecho, si te das cuenta, aquí esto que estamos haciendo era que aparecía solamente WeSport una sola vez, ¿sí? Y aparecían cuántas columnas, una que decía ventas NA, otra ventas EU, otra ventas JP y otra venta otros. Ahora el WeSport se repite, ¿cierto? Y lo acomoda, lo que estaba en la columna se lo llevó a formato de fila. Entonces parecía que repitiera el WeSport. Digamos que el dato único es WeSport, pero en realidad lo repite de acuerdo a cada una de las categorías o a cada una de las regiones. ¿Sí? Okay. Sí, es más o menos la explicación. Parece que es un poco enredado de explicarlo. Entonces, antes, y de pronto Farid sí dio en el clavo acá, había una sola fila de WeSport, que es lo que nos está diciendo Farid. Sí, había una sola fila. De hecho, si quieren, devolvámoslo. Tranquilos, vamos a devolverlo, ¿listo? Y aquí también les muestro si hay un paso aplicado que les quedó mal, cómo lo devuelven. Aquí en el paso aplicado, si ven que estamos aquí con el paso aplicado y no nos funcionó, entonces hago clic en la X, quito este paso aplicado, voy a quitar este otro paso aplicado, que es el de la dinamización. ¿Listo? Entonces miremos exactamente qué es lo que está diciendo Farid, y que básicamente es eso lo que está haciendo nuestra anulación de dinamización. Teníamos una sola fila, WeSport, ¿cierto? Y la información de las ventas por cada una de las regiones estaba por columna, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue que pasamos estas columnas, las pasamos a las filas, y entonces él lleva este campo WeSport, ya lo repite cada vez que encuentra una región. Entonces, WeSport debe aparecer 4 veces, Super Mario debe aparecer 4 veces en formato de fila. ¿Por qué en formato de fila? Porque es la forma en que Power BI analiza y puede trabajar los datos, sobre todo los datos de tipo numérico, con los que consolido las categorías. ¿Listo? Por eso fue que anulamos la dinamización. Entonces vamos a volver a anular la dinamización. Marcamos las columnas que vamos a anular. Hago clic derecho y le digo anulación de dinamización. ¿Sí lo vemos? Entonces ya no aparece un solo WeSport, sino que aparece WeSport para cada una de las regiones. ¿Vale? Ahorita vamos a ver qué es lo que él hace con esta información. Aquí le cambiamos el título a región y aquí le vamos a colocar ventas. ¿Listo? ¿Qué otra cosa podría yo hacer? Entonces, digamos que yo soy el que estoy manejando el archivo. ¿Sí? Yo soy el que estoy manejando el archivo. Y de pronto yo sé que ventas NA pues es Norteamérica y que ventas EU es Europa y que JP. Pero si llega alguien y ve el archivo así de entrada y mira ventas NA, puede decir ventas no aplica, ¿cierto? O ventas empresa unipersonal, ¿cierto? Entonces, la idea es que cambiemos también esta información. Y yo sí puedo cambiar la información, no es que no pueda transformarla, o sea, no quiere decir que no pueda editar la información que hay en la columna, ¿sí? Lo que no puedo es ir aquí y hacer doble clic sobre ventas NA y cambiar el ventas NA por Norteamérica. Él me permite reemplazar valores y eso es en realidad lo que vamos a hacer, pero en formato general. Es decir, yo marco mi región, ¿cierto? Hago clic derecho y le voy a decir reemplazar valores. ¿Listo? Voy a escribirlo tal cual está en el campo. Ventas NA y lo voy a cambiar por Norteamérica. ¿Listo? De tal manera que cada vez que se encuentre un dato que tenga ventas NA, lo va a cambiar por Norteamérica. ¿Listo? ¿Está claro? Lo mismo puedo hacer con ventas EU. ¿Sí? Marco la columna, le digo reemplazar los valores. ¿Listo? Lo escribo tal cual como está ahí, ventas EU. Y lo voy a cambiar por Europa. Perfecto. ¿Qué otro cambio podría yo hacer ahí? Clic derecho, reemplazar valores. Voy a cambiar ventas JP.
Lo voy a cambiar, ¿por qué? Imagino que esto es Japón. ¿Listo? Y ventas otros. Clic derecho, reemplazar valores. Ventas otros por otros. ¿Listo? Entonces, esa es la forma de reemplazar los valores cuando te necesiten cambiar o reemplazar valores en una columna. ¿Listo? La marcan. Pueden venirse aquí donde dice transformar. Y por acá está reemplazar. ¿Cómo es el inicio? Inicio, reemplazar valores. ¿Sí ven? O clic derecho sobre la columna, reemplazar valores. Esa es la forma que tienen para cambiar un dato dentro de sus datos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué estamos haciendo este tipo de transformaciones? ¿Y por qué se vuelve tan importante el tema del Power Query? Acuérdense que los que administran los datos no son ustedes. Ustedes como analista de datos, ustedes consumen datos de unas plataformas o de bases de datos que administran otras personas. Entonces quizás ustedes le dicen, venga, yo necesito analizar las ventas de las plataformas, le dicen al administrador de la base de datos, le dicen, yo necesito analizar las ventas por región, ¿cierto? De las diferentes plataformas en diferentes años. Y él coge la base de datos y les entrega ese archivo así como me lo entregaron. Entonces, ustedes deben entrar y analizarlo y transformarlo y colocarlo en la mejor manera para poderlo trabajar. Entonces, por eso es que aparece el Power Query. Vuelvo y les repito y les hago énfasis. El Power Query o esto que estamos haciendo está entre su origen de datos y la visualización. ¿Listo? Este Power Query o esta transformación que estamos haciendo está entre esos dos pasos, para que lo tengan en cuenta. ¿Y por qué hago énfasis en eso? Ya les voy a mostrar por qué. Listo, cambiamos región. ¿Qué más podíamos transformar? Revisemos, por ejemplo, el formato de las ventas. Si necesitamos cambiar ahí en las ventas que no tenga decimal o algo así. De acá lo podemos cambiar. Sí, señor. Perdón. Exactamente. Desde acá, si yo veo que los datos vienen, en este caso vienen en decimal y así me sirven, ¿cierto? Pero si yo necesito que cambiaran o necesito mostrarlos de otra forma, entonces yo vengo acá y le cambio el formato. Aquí vienen las diferentes opciones. Lo podría pasar a texto, ¿sí? Lo podría pasar a fecha, lo podría pasar a número decimal fijo, ¿sí? O un número entero. Si lo coloco como número entero, que es lo que tú estás diciendo, o sea, que le quito el decimal, entonces me coloca solamente la parte entera. ¿Listo? Entonces, acá es donde le puedo analizar eso. O simplemente vengo y analizo, por ejemplo, que me está convirtiendo el año no me lo está mostrando en fecha, me lo está mostrando. ¿Está bien o está mal? Debería ser en fecha. ¿Quién da más? Ahí está en formato de fecha. De hecho, ese número está en formato de fecha. No. Lastimosamente no está en formato de fecha, está en formato de número. Y nosotros lo vamos a trabajar en formato de número. Ya en otros ejercicios vamos a ver cómo viene en formato de fecha y qué transformaciones vamos a hacer. Pero ahorita acá me sirve que venga en formato de número. ¿Listo? Para poderlo trabajar. Sin embargo, hay que tener varias consideraciones y es que, digamos, aquí no lo voy a sumar. Va a venir en formato de número, pero no lo voy a sumar. ¿Listo? Aquí lo que sí quiero que analicemos es... Hay dos formas de hacer que él no lo sume. ¿Sí? O sea, que él no entienda que es un número. ¿Sí? La forma más fácil podría ser convertir esto en texto. ¿Sí? La forma más fácil sería convertir este año en formato de texto, de tal manera que cuando yo vaya a trabajarlo, él no lo sume.
Cuando lo trabajes que yo quiera colocar o hacer alguna categoría, pues él no lo sume. Pero no, aquí simplemente le vamos a decir que sí, que sea un número entero. ¿Listo? Sustituir la actual. Listo, tiempo cambiado, está ahí. Ahora analicemos este formato que aparece aquí en la plataforma. Este formato que está apareciendo acá. ¿Qué necesitas? No me lo está ayudando. Ok. ¿Qué es lo que está mostrándonos acá? Que él se está encontrando con texto y con número. Por eso es que él coloca ABC y 1, 2, 3. ABC siempre lo pone, o este formatico lo pone en ABC, es cuando lo está marcando como texto. ¿Por qué lo está mostrando como texto y número? Él debería mostrarlo todo como texto. Debe ser que aquí haya alguna plataforma, mírenla, esta. ¿Se acuerdan de la 2600? Bueno, yo sí me acuerdo, yo lo utilicé harto. La 2600 era la familia 2600. ¿Sí? Por eso es que le está mostrando como texto, como número. Pero él lo marca, o prima. En realidad, prima es el formato texto. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Quitar este filas filtradas. Perfecto. Aquí, filas filtradas. Quitemos esto y quitemos este filas filtradas. Listo. Sí, entonces cuando les aparezca así, no hay forma de que... Esto lo hace él automáticamente, pero no hay aquí un formato que diga texto, número. Entonces ustedes manualmente no lo pueden hacer. ¿Listo? ¿Claro hasta acá? Profe, qué pena, es que ahí me perdí en lo de plataforma. Aparece que es ABC 1, 2, 3 porque pues hay valores con letras y con números. Sí. Ahí tú qué hiciste. La verdad, ahí me No, perdí. no. Aquí no estaba haciendo Ah, no nada. estás Aquí haciendo nada. simplemente... No. Ah, Le estaba mostrando es porque estaban saliendo números y letras. Porque resulta que hay unos campos con texto, como esos que ven acá, y hay un campo que es numérico, que es el 2600. Por eso él lo está mostrando como ABC123, pero digamos que el que lo hace es Power Query. No hay una forma de que yo lo escriba así, texto, número. Y aquí lo que él decía era que prima el texto. O sea, si aparece texto, número, él en realidad todos los campos los marcó como texto. ¿Sí? O sea, quedaría igual que estuviera acá como texto, número, o que yo escogiera acá texto. Sería exactamente igual. No habría ningún cambio ahí. ¿Listo? Listo, Vale. ¿Listo? Entonces, digamos, esos son los cambios que vamos a hacer por lo pronto a nuestro archivo. ¿Vale? Una pregunta más. Sí, señor. Si en alguna de las columnas aparece un porcentaje de error, un porcentaje vacío, ¿eso se corrige directamente en este archivo o hay que hacerlo en el Excel? No, eso lo corriges es acá. La idea es que tú el origen de datos, en este caso, cuando el origen de datos es un Excel, ¿sí? Pues yo tengo la posibilidad de cambiarlo. Ya te entregaron en Excel y tú estás cargando el Excel. O sea, tú tienes acceso al Excel. Pero imagínate que fuera una base de datos y que tú le estás pegando directamente a la base de datos, a una tabla de SQL Server o una tabla en Oracle. Difícilmente te van a dar acceso para cambiar esos datos en el origen de datos, ¿cierto? Entonces, si viene con errores o viene con vacío, lo cambiamos es acá, ¿sí? Porque nuestro origen de datos, en realidad, el origen de datos va a ser siempre el que me están entregando o al que estoy accediendo. Entonces, eso que estás diciendo ahí de cambiar el error o cambiar el vacío, lo cambio es acá. ¿Listo? Ya vamos a ver un ejercicio, el siguiente ejercicio que sigue viene para analizar más qué cambios puedo hacer en este Power Query. ¿Listo? Ok, gracias. Vale. ¿Alguna duda adicional? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Listo, ya hice las transformaciones que necesitaba, tengo mi archivo bien, la calidad es chévere porque tengo 100% válidos. Entonces, vengo aquí a esta opción, ¿sí? Debajo del menú archivo está cerrar y aplicar, o podría yo decirle solamente aplicar, o le podría decir cerrar sin aplicar. Nada, voy a hacer clic en el botón y le voy a decir cerrar y aplicar. Y aquí cometí un error porque hice clic en nuevo origen. Perdón, un momento. Perdón, voy a hacer clic en cerrar y aplicar. Y entonces voy a cerrar, ¿qué? El Power Query. En este momento está haciendo el cambio, está analizando.
y va a cambiar un poco nuestra forma en que vemos ahora nuestra tabla. ¿Sí ven? Ahora aparece el año como el único numérico y las ventas. Y todas esas columnas que aparecían ya no están. ¿Listo? Si me voy a mi menú datos, ¿listo? Si me voy a mi menú datos, entonces ya vengo y analizo, aparece el nombre de la plataforma, sí, el nombre del videojuego, la plataforma, el año, la región y las ventas. ¿Cuántas filas teníamos en el archivo o cuántas filas hay en el archivo origen? ¿Alguien la recuerda? Sí, 16.235, 16.326 filas. Ahora, después de haber hecho la conversión, aparecen 65.304 filas. ¿Listo? Eso es para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque el Power Query está entre mi origen de datos. Si se dan cuenta, mi origen de datos sigue estando igual, no cambió nada. ¿Sí? Pero aquí ya yo estoy trabajando con 65.304 filas y ya no tengo esa última columna. ¿Es claro? Desde este punto ya podemos empezar a graficar o utilizar nuestros objetos visuales. ¿Claro hasta ahí? ¿Alguno tiene alguna duda? No, no, señor. Vale, entonces miren, el tiempo nos dio exactico. Vamos guardando nuestro archivo. Este archivo se va a llamar Proyecto 1. ¿Listo? Proyecto 1 de 8 a 10. ¿Listo? Y sobre este archivo vamos a empezar a trabajar la siguiente sesión. ¿Listo? Vamos a trabajar Proyecto 1 de 8 a 10. Bueno, en el caso de ustedes se llama Proyecto 1 y le colocan por favor el nombre de ustedes. ¿Sí? Proyecto 1 Farid, Farid Moreno, Proyecto 1 Ana María, Proyecto 1 María Camila, por favor, ¿listo? ¿Por qué? Porque ese archivo o esos archivos hay que subirlos después como evidencia de lo que estamos trabajando. ¿Listo? Aquí sí vamos a subir un archivo con extensión PBIX. Entonces es importante que lo suban porque este archivo es el que le enviamos a la agencia de empleo, también como evidencia de que ustedes están haciendo la tarea. ¿Listo? ¿Cómo lo ven hasta acá? Hay muchísimas cosas que vamos a empezar a manejar. Estas son algunas de las cosas que podemos empezar a manejar. ¿Listo? La idea es que también miremos un poco cómo va a quedar. La idea es que este proyecto de venta de videojuegos se vea algo parecido así a esto que les voy a mostrar. Vamos a que abran y ya los dejo para que sigan sus labores diarias. La idea es que cuando terminemos nuestro proyecto 1 se vea algo parecido a esto que se va a salir ahí. Lento mi equipo hoy. ¿Listo? Porque está filtrado a Norteamérica, pero entonces dejemos de seleccionar todo. ¿Listo? Aquí está filtrado esto, entonces dejemos de seleccionar todo. ¿Listo? Debe verse algo parecido a esto. Pues más bonito porque ustedes tienen más estilo, pero debe verse parecido a lo que nos están pidiendo con el ejercicio. ¿Listo? Entonces, les agradezco mucho la atención hoy. Por favor, los que puedan comunicarse con sus compañeros y
definitivamente no pueden continuar en el curso para que nos avisen, ¿listo? Y podamos pues informar a la agencia también que los compañeros no van a poder continuar, ¿vale? Nada, Buenos días. señora, cuéntame. Lo que pasa es que yo me conecté como a las 8:30. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Entonces, si quieren, para el resto de personas que pasen un feliz día, nos vemos el jueves. Muchas gracias por su atención y la participación. Y los que necesiten cuadrar el tema de asistencia se quedan un momentico. ¿Listo? Listo, gracias, profe. Bueno, que estén bien. Gracias, buen día. Ya, ¿quién era? ¿Quién me había dicho? María Cristina Londoño. Londoño. María Cristina, ok. ¿Quién más? Sergio Londoño, ahí arribita de ella. Sergio Londoño, listo, gracias. Gracias. Buen día. Bueno, que Gracias, estén profesor. bien. Castillo. Andrés Castillo, excelente, gracias. Yolanda Moreno. Yolanda Moreno, perfecto. Gracias. Listo, gracias a ustedes. Ya te espero una manzana. ¿Tú también quieres manzana? No. ¿Y tú las masticas yo? No,